Muy buenas noches, tengan todos quienes nos sintonizan a través de esta señal de Siembra TV Canal 7 en todo el municipio de Rocio y a través de siembratv.com, a través de streaming y multimedia. Siembra TV, más cerca de ti. Hoy nos visita en este canal, nos visita un buen amigo dirigente de Acción Democrática. Nos visita nada más y nada menos que el compañero Fran Ortega. Fran Ortega, miembro del Comité Ejecutivo Seccional, con quien estaremos conversando la noche de hoy sobre algunos temas que son de interés para los seguidores de Acción Democrática y para la gente que a diario está pendiente del mundo político. Sin embargo, antes de darle la bienvenida y darle la palabra a Fran Ortega, vamos a enviarle felicitaciones a Clarius Vázquez, quien obtuvo el título de técnico superior en fisioterapia. A Valmeri Fernanda Montero, quien cumple 6 años y fue promovida al primer grado. Su abuelo Carlos Moreno le envía saludos. A Julián Cuello, Robert Rayo Cuello, ese es el pana de nuestro buen amigo Robert Hernández. Celeste Suárez, también hoy de cumpleaños en La Morera, y felicitaciones a la señora Mercedes Arteaga, quien reporta su sintonía de su programa En órbita, que hoy, como de lunes a viernes, está transmitiendo a través de la señal 7 Siembra TV y a través de streaming siembratv.com y multimedia Siembra TV. Bien, no perdamos más tiempo y vamos a presentarles entonces a este hombre que no necesita de mucha presentación, pero se trata de Fran Ortega. Bienvenido, Fran, esta noche a este programa. Sí, Florentino, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a la comunidad rociana que nos ve a esta hora, y bueno, vamos a conversar en los temas que a bien tenga nuestro moderador, el licenciado Florentino Gamarra, para abordar sobre todo la política nacional y regional. Un gran saludo para todos. Bien, Fran, mira, estamos ávidos de información debido a que generalmente Acción Democrática ofrecía ruedas de prensa los días lunes o cualquier día de la semana para dar un resumen del trabajo que venían adelantando en los diferentes municipios, en los estados y también a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto que este estilo que ustedes anteriormente tenían ha ido cambiando un poco, y bueno, esto ha hecho que nosotros no podamos llevar una información certera, confiable, sino aproximaciones, porque de lo que uno se entera a través de las redes sociales, de lo que uno se entera a través de algunos amigos, y bueno, quisiéramos conocer de tu propia voz el por qué ustedes suspendieron las informaciones que tenían pautados generalmente casi siempre los días lunes. Ofrecían un resumen para que la gente estuviera informado de qué estaban haciendo los ADECOS en este estado y en este municipio, específicamente, que es de gran interés. Sí, Florentino, así como la política es dinámica y cambiante en los últimos tiempos, y tú como comunicador social bien lo sabes, el tema comunicacional ha sufrido también esos cambios. Está muy de moda y muy adaptado a la realidad nacional el tema de las redes sociales. Ahorita la mayor información la percibimos a través de las redes sociales. En otra hora recibíamos a través de los medios de comunicación escritos o radiales o televisivos. Hoy día la mayoría de la información la recibimos a través de las redes sociales. Sin embargo, Acción Democrática siempre tenemos una rueda de prensa, solo que con menos frecuencia. Por el tema logístico. Recuerda que venimos en una pandemia que también nos permitía tantas aglomeraciones, pero sin embargo en las redes sociales
muy activos hemos estado en Acción Democrática. En Acción Democrática andamos en un trabajo permanente, andamos en un trabajo organizativo diario, no paramos de la organización interna del partido. Nosotros recientemente anduvimos en una gira por el oriente del estado, pero es que también la semana anterior estuvo la secretaria de organización con otros miembros del comité ejecutivo seccional también de gira por el estado. Es decir, en Acción Democrática siempre andamos en alguna actividad. Esa actividad organizativa interna que nos permite robustecer la organización del partido para presentarnos como la opción que siempre hemos sido en los comicios electorales que se avecinan en el país. Pero siempre andamos en organización, Florentino, siempre andamos activos. Creo, Frank, que ustedes son, cuando me refiero a ustedes, me refiero a ti como dirigente del Partido de Acción Democrática, y me refiero también al dirigente que estuvo anteriormente, a Rafael Funes. Creo que ustedes andan en una onda de hacer valer un artículo que creo que es el 132, y me parece, para no afirmar algo que he visto a través de las redes sociales, para que no sea de mi voz sino de la de ustedes, yo quisiera que tú le dijeras al pueblo rociano y al pueblo guariqueño en qué consiste este artículo, y quisiera también saber si dándole cumplimiento a ustedes a ese artículo, ustedes no tuvieran en estos momentos en el riesgo de expulsión que generalmente ocurre cuando se salen de los parámetros que les establecen a nivel nacional. Sí, ciertamente en nuestros estatutos, a la querida audiencia, Florentino, existe el artículo 182. 182 que señala, palabras más, palabras menos, el candidato presidencial de Acción Democrática será electo en votación universal, directa y secreta, donde participe toda la base. Nosotros queremos manifestar, Florentino, ese artículo no es nuevo. En los estatutos anteriores, que eran de fecha 1996, este artículo estaba asignado con el número 165 y decía taxativamente lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, es que las autoridades anteriores no cumplieron nunca ese artículo, y siempre la convención, que era la máxima autoridad del partido antes, elegía a nuestros candidatos. Nosotros ahora, y lo dijimos recientemente en un secretariado ampliado que sostuvimos en la capital del estado Guárico, acá en Sabana de los Morros, donde vinieron 7 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Podemos mencionar entre ellos al doctor Rubén Lima, quien es el presidente del partido, a Negal Morales, que es secretario político del CEN, a Nixon Maniglia, que es subsecretario nacional de organización, a Miriam Donacimiento, ex alcaldesa del municipio de Latillo, que es secretaria política del Comité Ejecutivo Nacional, y nosotros en nuestra intervención nos manifestamos que ese artículo que existía en los anteriores estatutos no se cumplía, y decía el compañero Nego Morales hace un año y medio, que si cambia Venezuela. Precisamente desde el año 2020, que el compañero Bernabé Gutiérrez asumió la conducción política del partido, nosotros nos inscribimos en ese eslogan: con Bernabé Gutiérrez va a cambiar a D, y nosotros esperamos que dentro de ese cambio está precisamente el respeto de los estatutos del partido y de ese artículo 182. Sin embargo, la máxima autoridad de Acción Democrática, que en los anteriores estatutos era la Convención Nacional, en estos estatutos es el CDN, el Comité Directivo Nacional. Próximamente se va a reunir el Comité Ejecutivo Nacional para convocar un CDN. En ese CDN se va a abrir la compuerta de la suerte de ese artículo 182. El CDN, como máxima autoridad, pudiera modificar ese artículo. Dentro de su competencia ¿Quedan exentos ustedes de cualquier sanción? Estamos dentro de los estatutos del partido, y así la dirección nacional está clarita, inclusive la dirección regional. Nuestro secretario general Antonio Mugueza, nuestras autoridades del Comité Ejecutivo Seccional están claritos en que nosotros estamos ejerciendo la democracia interna, que valga la redundancia. En el artículo 18 está claramente establecida que debe reinar y debe ser respetada la democracia interna, y hasta ahorita ha ocurrido, y no tenemos la menor duda de que va a seguir ocurriendo. Ahora bien, el CDN nos dirá: si el candidato es X persona,
con X personas, nosotros estaremos comprometidos como disciplinados, o si bien el CDN podrá decir, vamos a aplicar el artículo 182 y vamos a unas elecciones internas. Ahí se abrirá el abanico de candidatos, hasta ahorita hay 6 precandidatos y será la base quien decida quién es el candidato, pero todo está en manos del Comité Directivo Nacional. Mientras eso no ocurra, ahorita, Florentino, hay 6 precandidatos de Acción Democrática para optar a la candidatura presidencial dentro de AD, para salir fuera de las paredes de AD a buscar unidad. El sábado próximo pasado, ustedes tuvieron una reunión del CES, del Comité Ejecutivo Seccional. ¿Qué trataban ustedes en ese comité ejecutivo? Porque tengo entendido que la agenda fue muy distinta a una información que corrió a través de las redes sociales, que decía que estaban juramentando al comando de campaña de Bernabé Gutiérrez en el estado Guárico. ¿Eso era lo que se estaba tratando o esa convocatoria que hicieron pública incluso era lo que iban a tratar? ¿O fueron los 2 puntos los que trataron? No, esa reunión fue exclusivamente de organización del partido y así fue democratizado y así fue aprobado en el Comité Ejecutivo Seccional. Sin embargo, ciertamente salió una información de que se iba a juramentar el comando de campaña del compañero Bernabé Gutiérrez. Por cierto, está en todo su derecho de tener un comando de campaña en las 24 seccionales como precandidato a AD. Solo que en ese momento esa no era la agenda y al final se cumplió la agenda como estaba prevista. Un tema netamente de organización, donde participaron nuestras autoridades. El compañero Antonio Mugueza lo instaló, la compañera Marileni Díaz como secretaria de organización, los secretarios generales de los municipios, que vinieron 10 secretarios generales, 10 municipios, los miembros del Comité Ejecutivo Seccional y los miembros del Comité Ejecutivo Municipal de Rocio como sede anfitriona del evento. Un evento extraordinario, en la calle, a las afueras del Partido Acción Democrática en la Avenida Cendrea, abierto, un acto cargado de mucha unidad y de mucha disciplina, siempre cumpliendo con los estatutos del partido, y se desarrolló con absoluta normalidad, Florentino. Una excelente asamblea. También a través de las redes sociales pudimos ver que luego de esa reunión se ofreció un almuerzo en un restaurante de la ciudad, y dentro de las personas invitadas vimos que estaba el ex candidato a la gobernación del estado Guárico, Octavio Horta. ¿Ya Octavio Horta es candidato nuevamente de Acción Democrática o Octavio Horta fue un invitado nada más para ese almuerzo? ¿O qué posición jugaba Octavio Horta en esa comelona que disfrutaron ustedes ese día después que salieron de ese evento? Octavio Horta es un activo de la oposición guariqueña. Fue el último candidato a la gobernación que tuvo la oposición guariqueña de la Alianza Democrática, candidato de Acción Democrática en el año 2021, por cierto, con una muy pero muy buena votación, producto de un trabajo titánico que se hizo de muy corto tiempo. Octavio Horta era una persona que no hacía vida política en el estado Guárico, sin embargo, sorprendió a muchos con la votación, casi 100.000 votos, que si le sumamos los 30.000 que sacó el otro sector de la oposición, encabezado por el exalcalde de Chaguarama, Giovanni Salazar, sumaban casi 130.000 votos, y el ciudadano gobernador del estado Guárico sacó cerca de 117.000 votos. Es decir, el gobernador actual sufrió una derrota política el 21 de noviembre del 2021 y un triunfo electoral gracias a la división de la oposición. Y bueno, hubo una tertulia allí. Nosotros estamos esperando primero que se anuncien elecciones, porque constitucionalmente debería haber elecciones en el 2024 solo para elegir el presidente de la República, según lo establece la Constitución. Pero hay rumores de que van a venir elecciones ejecutivas, es decir, presidente de la República, gobernadores de estado y alcaldes de los municipios. Se habla de una fecha del año que viene, en abril, mayo. Bueno, faltan 8 o 9 meses. Una vez anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que por cierto, pareciera que el día martes va a ser designado, hoy hubo lo que llaman ellos el descarte, quedaron de 139 aspirantes, 104 quedaron calificados. De esos 104, el día martes van a salir 15 nombres, 5 rectores principales y 10 rectores suplentes. Nos comentan que la primera decisión de ese directorio va a ser la convocatoria a elecciones. Tan pronto convoquen esas elecciones el Consejo Nacional Electoral, por cierto,
el lapso no puede ser inferior a 6 meses, previos a la convocatoria, según la ley orgánica de procesos electorales. No puede ser menor de 6 meses. Tan pronto convoquen esas elecciones del Consejo Nacional Electoral, tenga la absoluta seguridad el pueblo venezolano, el pueblo guariqueño, el municipio de Juan Germán Rocio, que nos sentaremos en acción democrática primero a elegir nuestro candidato, a presidente, al gobernador y al alcalde. Luego, en la alianza democrática, a elegir el candidato, a presidente, al gobernador, al alcalde, y pretendemos ir más allá de la alianza democrática y hacer realidad los deseos del pueblo venezolano, que es tratar de construir una candidatura unitaria que nos permita derrotar al PSUV en el 2024 y cambiar la realidad de todos los venezolanos e iniciar un gobierno de progreso y desarrollo para todos por igual. En estos momentos, ¿cuántos candidatos ya han asomado sus aspiraciones para ser candidatos a la presidencia de la República en Acción Democrática? ¿Te refieres a lo interno? A lo interno. Ahorita tenemos 6 precandidatos. El compañero Bernabé Gutiérrez Parra, quien es nuestro secretario general nacional y diputado de la Asamblea Nacional. El compañero Luis Eduardo Martínez, quien es secretario político del Comité Ejecutivo Nacional y actual diputado de la Asamblea Nacional. Por cierto, fue el último candidato a gobernador de Acción Democrática en el estado de Aragua en el 2021. Sí. Sacó un poco más de 100.000 votos. Pero ¿sabes cuántos candidatos hubo de la oposición en el estado de Aragua? 11 candidatos. Y el gobierno, al igual que en Guárico, ganó la gobernación con la actual gobernadora Karina Carpio, gracias a la división de la oposición. Además de ellos está el compañero Leomagno Flores, quien es presidente honorario del partido, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Está el compañero Francisco Umbría, secretario general de Acción Democrática en la seccional Falcón. Está el compañero Mefri París, de la capital de la República, también miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Y está el compañero José Muqueza, de diputado suplente de la Asamblea Nacional y de la directiva del partido en el estado Bolívar. Esos son los precandidatos hasta este momento a disputarse la candidatura de Acción Democrática. Tan pronto nosotros tengamos nuestro candidato, por decisión de la base o por decisión del CDN, iremos en busca de unidad, porque estamos convencidos que sin unidad nosotros no vamos a derrotar a este gobierno. Ya vivimos en el 2021 una frustración, por decirlo de alguna manera, donde ganamos 7 municipios, donde ganamos 34 concejales, más 4 de la otra oposición, 38 concejales, 3 diputados al Consejo Legislativo, y que no ganamos la gobernación del Estado de Guárico por ir divididos. Si hubiésemos ido unidos, ganamos la gobernación del Estado de Guárico, ganamos 7 diputados al Consejo Legislativo de 9 y hubiésemos ganado 12 alcaldías, si hubiésemos ido unidos. Oiga, fíjate, ahora bien, también nos hemos enterado a través de las redes sociales y también de algunos amigos que 2 dirigentes de Acción Democrática, específicamente usted y Rafael Funes, recorrieron el oriente del Guárico. En esa gira del oriente del Guárico, ustedes deben haber traído algún resultado de ese trabajo que estuvieron haciendo. Y nos informan que la campaña que ustedes llevaron al oriente del estado de Guárico tiene que ver con la participación de ustedes en el equipo de Luis Eduardo Martínez. ¿Eso es cierto? Sí, ciertamente. Nosotros andamos practicando la democracia interna. Nuestras autoridades están al tanto. Ciertamente, como lo mencionamos anteriormente, hicimos una gira por el oriente del estado y vamos a continuar por el sur y vamos a ir a Guaribe y Altagracia, fortaleciendo el partido, fortaleciendo la democracia interna. Y si viene un proceso electoral según el artículo 182, pues de allí, por votación directa de nuestra base, saldrá el candidato presidencial de Acción Democrática, y nosotros nos hemos reunido con el compañero Eduardo Martínez. Recientemente, creo que el amigo Florentino hicimos un almuerzo donde estuvo el compañero Eduardo Martínez, quien es secretario político del CEN, donde estuvo el compañero Clever Lara, quien es el secretario nacional de organización, donde estuvo el compañero Leomagno Flores, fíjate, 2 precandidatos presidenciales del partido, Leomagno Flores y Luis Eduardo Martínez, y nos acompañaron algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la estructura de la organización, fortaleciendo el partido y acompañando al compañero Luis Eduardo Martínez en esta cruzada que inició por el país. ¿Cómo son vistos ustedes internamente en el CES, justamente del Partido de Acción Democrática en Guárico?
La gente, el Partido Acción Democrática no está alejado de la ciudadanía, Florentino. El Partido Acción Democrática es parte de la ciudadanía y la ciudadanía pide a gritos unidad. La gente pide unidad para cambiar a este gobierno. Nosotros estamos inscritos en esa postura de construir unidad, de que en el partido, como lo dijimos al inicio, y como lo dijo un compañero nacional, el dirigente nacional, si cambia Venezuela, nosotros estamos en el camino de que Acción Democrática cambie la forma de la conducción política y que se fortalezca aún más la democracia interna y salir fuera de las paredes de Acción Democrática a construir esa unidad que nos permita derrotar a Nicolás Maduro y al PSUV. Ya basta de ganarnos entre nosotros. Vamos a ganarle a la otra oposición, o la otra oposición dice vamos a ganarle a esta oposición, y debemos estar pendientes de ganarle al PSUV, porque ganándonos entre nosotros, ya lo vivimos el 21 de noviembre de 2021, nosotros le ganamos a la otra oposición, pero ahí está un gobernador distinto a la oposición, un gobernador del PSUV. Nosotros apostamos a cambiar eso. De ser cierto que ustedes tienen esa práctica democrática dentro del seno de Acción Democrática, ¿cómo entonces hemos visto que dirigentes como el exalcalde del municipio Infante, de Pedro Loreto, hoy día está fuera de las filas del partido? Sí, la posición o la postura del compañero Pedro Loreto fue una situación totalmente distinta. El compañero Pedro Loreto, quien se fue a acompañar una candidatura distinta al partido. Se fue a acompañar primero la candidatura del candidato presidencial Enrique Capriles Radosky y luego se fue a acompañar la candidatura de la candidata, la precandidata de un sector de la oposición, María Corina Machado. Es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros andamos acompañando una candidatura de Acción Democrática en lo interno. Y cuando se decida la candidatura, si sale favorecida la nuestra, que estamos convencidos que va a ser así, todos aquellos compañeros sin duda que remarán para allá. Pero si por el contrario sale favorecido otro compañero, nosotros remaremos con ese compañero para buscar unidad y buscar derrotar a Maduro. Ajá, pero me estás hablando de una unidad y Pedro Loreto está fuera de Acción Democrática. Pero no de la oposición. Pedro Loreto está fuera de Acción Democrática porque se fue a acompañar una candidatura distinta a la de AD. Es decir, ahorita está acompañando la candidatura de María Corina Machado, que es candidata o precandidata de un sector de la oposición. ¿Tiene la oportunidad de volver a Acción Democrática? Las puertas están abiertas. Eso ha ocurrido N cantidad de veces, inclusive con el compañero Pedro. O sea, no N cantidad de veces, pero en una ocasión ocurrió y fue nuestro candidato. Estamos convencidos que mañana lo tendremos de regreso a sus filas. Porque mira, a mí nunca se me olvida unas palabras que me dijo una vez Máximo Blanco. Y eso después te voy a decir por qué lo hablo con relación a Pedro. Máximo Blanco tiene un poco más de 15 años que se fue del movimiento al socialismo. Sí. Y Máximo nos dice, Fran, cuando yo ando en la calle me dicen, ahí viene el masista Máximo. Nunca se le quitará el logo aquí en la frente del MAS. Igual le ocurre al compañero Pedro Loreto. Pedro Loreto no está ahorita en la fila de Acción Democrática, pero hablar de Pedro Loreto es hablar de Acción Democrática. Tiene ese sello de AD aquí pegado en su frente, que no le va a quitar su condición por el simple hecho de no estar en la dirección del partido. No se le quita su condición de AD. Por eso nosotros no lo atacamos, nosotros lo respetamos. Es un dirigente. Fue el último candidato a la gobernación de Acción Democrática, propio de AD en el año 2017. Sacó una muy buena votación. Estamos convencidos que mañana o pasado el compañero Pedro Loreto estará engrosando la fila de Acción Democrática nuevamente. Fíjate, hemos visto también que el Partido Socialista Unido de Venezuela está llevando movilizaciones en todo el país. Tú has hablado de que ustedes se están también organizando en función de la unidad, en función de lograr que puedan tener un candidato unitario, pero vemos que las movilizaciones de Acción Democrática o de la oposición son así como muy suavecitas, muy lentos. Estamos ya a 8 meses, si tuviéramos que ir a elecciones en el mes de abril, estamos a 8 meses. ¿Ustedes creen que pueden subir esa cuesta tan alta si aún no han arrancado ni siquiera a visitar barrios, a conocer los problemas de las comunidades? Porque el problema grave
de los partidos, no de Acción Democrática me estoy refiriendo, ¿no? De todos los partidos, es que se desligaron de la gente en los barrios. Acción Democrática fue uno de los partidos que, como su mismo eslogan lo dice, pan, tierra y trabajo, bueno, andaban por toda la geografía venezolana llevando un mensaje y dejando una lámina de zinc. Pero una vez que eso dejaron de hacerlo, bueno, ya ustedes están viendo los resultados, tienen 20 años. ¿Cuál es la propuesta que van a traer? ¿Cómo piensan regresar al poder? Acción Democrática, Florentino, no ha dejado de estar en la calle. Siempre estamos en algún sector popular. Aquí nos acompaña de visitante el compañero Rafael Funes, quien es concejal y secretario general del municipio de Rocio, y nosotros tenemos un poco más de 40 comités locales ya conformados, con una estructura. Es decir, al igual que están trabajando calladitos, ¿no? Al igual que en todo el Estado. Sí, porque nosotros no tenemos la ventaja que tiene el gobierno, que es que el gobierno maneja los recursos del Estado. Y te llegan y te llevan 10 bolsas de comida y te llevan una lámina de zinc. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo cuerpo a cuerpo con las comunidades, con nuestros dirigentes comunales. Y aunque no hacemos grandes actos, para la muerte un botón. Ahí está el 21 de noviembre de 2021, donde por ejemplo en Rocio ganamos la alcaldía con una candidata que no es del partido, que no es dirigente de Acción Democrática, pero que es de la oposición y que estuvo un poquitico más de 2 meses de campaña, Florentino. El PSUV venía de hacer unas elecciones internas al año anterior, nunca dejó de estar en la calle, y nosotros con 2 meses de trabajo ganamos la alcaldía de Rocio, así como ganamos 6 alcaldías más en el municipio. Es decir, el pueblo está cansado de este gobierno. Ciertamente nosotros no tenemos cómo llegar como una lámina de zinc a una comunidad, ahí tienen toda la razón, pero sí llegamos con las esperanzas de cambio que el pueblo les gusta y está ansioso de que ese cambio ocurra. Nosotros lo estamos haciendo con la palmada, con el acompañamiento al compañero. Cuando podemos ayudarnos en la medida de las posibilidades, pues los ayudamos ante estas carencias que está sumergida Venezuela, pero nosotros estamos organizados, Florentino, y estamos aptos para ganar un proceso electoral nuevamente en el municipio de Rocio. Nos reportan desde el Colegio Nacional de Periodistas que fue hackeada la cuenta del colega José David Rondón y advierte que él no está vendiendo dólares ni está solicitando ningún tipo de ayuda. José David, bueno, eso ha sido todo el día de hoy en el grupo del Colegio Nacional. Un mecanismo hecho en revolución. Sí. Ahora nos hackean y empiezan a vender dólares por nosotros. Le hackearon su cuenta, están utilizándola para la estafa. También le enviamos saludos a Pedro Luque. Pedro Luque está en sintonía de este programa chequeando, pendiente de Robert, le está dando mucha cancha a Florentino, no me está gustando mucho la cuestión. Bueno, saludos Pedro, mañana en la mañana vamos a estar por aquí para que arreglemos la cuestión que tenemos pendiente. Y bueno, nos reportan también desde la avenida Miranda, Vieja, nos reporta la señora Carmen Elena, que está manifestando que en el sector de la avenida Miranda Vieja no tienen electricidad desde hace más de 2 horas. Más de 2 horas sin electricidad la señora. El pan nuestro de cada día. Sí. También nos reportan desde Colombia, a través de streaming, nos reporta un señor que se llama, bueno, puso fue su apodo, la arepita que camina. Por favor, infórmame cómo están los huecos en el sector de Las Palmas. Bueno, hermano, son cráteres. Están al día. Sí, están al día. Bueno, estamos conversando con el dirigente de Acción Democrática, miembro del Comité Ejecutivo Seccional de esa organización política, el señor Fran Ortega. Fran es un dilatado dirigente, estuvo recientemente en gira por el oriente del Estado. Iniciamos una conversación sobre el resultado de esa gira. Creo que fue así como muy poquito el resultado que nos diste. ¿Qué más tienes tú que agregar sobre esa gira? No, pudiéramos decir, Florentino, de manera general, porque es un mensaje unísono de todos los sectores donde vamos.
pónganse de acuerdo y busquen unidad. Eso lo clama nuestra dirigencia en los municipios, la sociedad venezolana, la sociedad guarequeña, donde usted se para, Florentino, la gente nos dice a los políticos, pónganse de acuerdo, ayúdennos a salir de este gobierno, y la única manera de salir de este gobierno es poniéndonos de acuerdo. Nosotros estamos convencidos que aquí no va a haber un solo candidato a la oposición, pero sí puede haber una candidatura unitaria, donde el pueblo venezolano juegue a lo que llamamos la economía del voto y enrumbe su votación hacia esa candidatura y logremos cambiar este gobierno, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos, para, entre otras cosas, que retornen a su patria esos 8 millones de venezolanos y venezolanas que salieron fuera de nuestra frontera en busca de mejores oportunidades. Nosotros soñamos a eso. Creo que no existe una familia venezolana que no tenga a un familiar o un amigo fuera del país. Hay que apartar la política partidista a un lado y hay que pensar con la razón y buscar la única manera de que estos compatriotas regresen a la patria, hermano, a su país Venezuela, es con un cambio de gobierno. De lo contrario no va a haber oportunidades para todos. Fíjate, ese discurso que tú utilizas en este momento de que hay un alto índice de venezolanos que desean salir de este gobierno, no es contradictorio con la realidad que estamos viviendo, porque en las elecciones pasadas el discurso es muy semejante, donde los partidos de oposición llevaban ese mensaje por todo el país diciendo que el 80% de los venezolanos estábamos desesperados, que queríamos salir del gobierno, y resulta ser que el gobierno ahí lo tenemos. Claro, ahora no irá a ocurrir lo mismo, el 80% está en desacuerdo con el gobierno, pero resulta ser que el gobierno está más vivo que nunca. No, Prueba evidente de eso es las movilizaciones que están haciendo. Por ejemplo, me refiero a lo que yo he visto en el estado de Guárico, en Calabozo, en Valle de la Pascua, en Altagracia, Orituco. Son movimientos que pone a pensar a cualquiera. Movilizaciones muy escuálidas, Calabozo estuvo muy escuálida. Nos dicen personas que estuvieron allí. Muy leve, pero es que fíjate, Florentino, si nos metemos a la página oficial del CNE, a la página oficial, y sumamos los votos de las oposiciones el 21 de noviembre, ¿sabes cuántas gobernaciones hubiese ganado la oposición? 16 gobernaciones, cerca de 200 alcaldías. Dentro de esas gobernaciones estaba Guárico. Es decir, el gobierno está ganando por la división de la oposición, no porque tenga la mayoría del escrutinio popular. Y el gobierno por eso está jugando ante esa realidad que ellos conocen. El gobierno está jugando a que ocurran dos elementos ahorita en el 2024. Uno, que un sector de la oposición radical llame a la abstención, y que el otro sector que cree en el voto, los que creemos en el voto, los que creemos que podemos derrotar a Maduro con el voto, no vayamos unidos. ¿Tú nunca llamaste a la abstención? No, nosotros no llamamos a la atención. Un sector del partido llamó a la atención, nuestras autoridades llamaron a la atención en el año 2005, lo hizo el exsecretario general Henry Ramos Alú, un error garrafal, porque le entregamos al gobierno los 165 diputados de la Asamblea Nacional y armaron el Estado socialista con todas las leyes. Luego en el 2015 nos fuimos a la participación y ganamos casi todos los diputados, ganamos 112 diputados, solo que nos desconocieron 3. Tampoco apoyaron las guarimbas. Pero en el 2018 volvieron a llamar la atención y solamente un sector de la oposición participó. Henry Falcón, por Avanzada Progresista, y el de Esperanza por el Cambio, el pastor Bertucci. Solo ellos dos. Ganó Maduro. Luego en el 2020 llamaron a la abstención también para la Asamblea Nacional y nosotros participamos. Y solamente se logró que el gobierno otra vez tuviera mayoría. Pero fíjense lo incongruente, en el 2021, con una Asamblea Nacional que ellos rechazaban y decían que no existía, con un CNE nombrado por esa Asamblea Nacional que ellos decían que no existía, participaron en las elecciones del 2021, pero no buscaron unidad. Participaron, se vinieron a la participación. Hoy están en la participación, nos dieron la razón. Ahora falta que entiendan, que comprendan que necesitamos construir una unidad, que nadie se crea más opositor que otro. Parece que tuviera un opositómetro, Fermín, y se mide el nivel de oposición y entonces se creen... Florentino, ya Fermín se fue. Se creen los eruditos, de la oposición. Nosotros andamos buscando unidad con el voto, eso sí.
Nosotros no vamos a retornar nuevamente a la abstención, ni vamos a retornar a la guarimba, que en un momento gran parte de la oposición creímos en esas luchas sociales. En el 2015 ustedes llamaron a la unidad y lograron una asamblea nacional fuerte con la mayoría de los diputados opositores. Esa mayoría de diputados opositores le hicieron un daño profundo al país que todavía lo estamos viviendo. Recordamos al presidente interino, que eso no se había visto nunca jamás en la vida en este país, y además constitucionalmente no tiene ninguna validez que tener un presidente interino. Es una fantasía, ciertamente eso fue una fantasía, pero también hay que decir la verdad, hermano. Es que este gobierno, que Maduro visitó esa Asamblea Nacional en el año 2016, a entregarme me doy cuenta, siendo presidente Henry Ramos Ayú, este gobierno, aunque estuvo allí, al poco tiempo desconoció las decisiones de la Asamblea Nacional y eligieron una Asamblea Nacional Constituyente que suprimió las competencias de la Asamblea Nacional, que por cierto, según la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente tiene que fenecer con la presentación de una nueva Constitución. Esa Asamblea Nacional Constituyente pasó sin pena ni gloria. Estuvo cerca de 4 años solamente ejerciendo las funciones de la Asamblea Nacional, porque no modificaron ni una coma de la Constitución Nacional. En mi opinión, esa Asamblea Nacional Constituyente fue una estafa para todos los venezolanos, porque no cumplió el objetivo para el cual debe existir una Asamblea Nacional Constituyente, que es redactar una nueva Constitución. Eso no ocurrió, y eso permitió que un sector de la oposición, producto de una molestia por eso que hizo el gobierno, se fueron a una aventura y crearon un supuesto gobierno interino, un supuesto presidente, que manejaron los recursos de monómero, que manejaron los recursos de Sirgo, que no construyeron nada en este país, que no se vio un trabajo de ese supuesto presidente en función de los venezolanos, y eso sin duda que tuvo un costo político para toda la oposición, porque lo que tú dices es verdad. Esa oposición que luego de que el presidente Maduro desconociera esa Asamblea Nacional y nombrara una constituyente, por emociones creyeron en esa fantasía, pero no es que creyeron, todavía creen, Florentino, y hay sectores de la oposición que todavía creen que esa Asamblea Nacional en 2015 existe, y es que todavía creen que hay un Tribunal Supremo en el exilio, o que hay una Fiscalía en el exilio. Eso es una fantasía. Nosotros tenemos que retornar todo a la ruta electoral para cambiar este gobierno con la fuerza del voto y la unidad. De lo contrario, creyendo en esa fantasía, tendremos al PSUV destrozando a Venezuela, a continuar con ese destrozo. Pero fíjense, toda la oposición le dio apoyo a ese gobierno interino, y toda la oposición sabe el daño que se hizo a través de ese gobierno interino. De paso, fíjate, hay candidatos de la oposición, no me estoy refiriendo exactamente a los de Acción Democrática, sino a la oposición en general. Hay candidatos de la oposición que llamaron a la invasión de este país, y hoy están ofreciendo salvar este país del marasmo donde ellos participaron. Entonces, ¿cómo hacemos para confiar? ¿En quién confiamos de esos opositores? Pero ¿saben lo más cumbre, Florentino? Que quien fungió como supuesto presidente interino de Venezuela, el exdiputado Juan Guaidó, hasta hace 2 meses andaba forondo por toda la República, por toda Venezuela. Y en la narrativa del gobierno se robó monómero, se robó Sirgo, es un delincuente, pero nunca lo apresaron. Qué cosa tan extraña. Es más, empezaron a decir que lo estaban buscando cuando supieron que se fue del país. El presidente de Colombia, Petro, lo montó en un avión directo hacia Estados Unidos, y allá está, dándose su vida por allá, y entonces a nosotros nos engañan de que lo están buscando, y por qué no lo detuvieron estando aquí en Venezuela, si realmente cometió los delitos que decimos que cometió, que dice el gobierno que cometió, que se robó monómero, que se robó Sirgo. O sea, es una jauría de cómplices lo que tenemos en Venezuela, y que el gobierno sin duda, ante el rechazo popular, anda buscando la división y la abstención para poder seguir gobernando Venezuela. Lógicamente que el gobierno tiene su responsabilidad al permitir que ese presidente interino esté fuera del país. En eso estamos
totalmente de acuerdo. Como también creo que debe tener mucha responsabilidad el gobierno que dejó que se fuera Antonio Ledesma, que es uno de los opositores que en estos momentos está llamando a desconocer las autoridades venezolanas. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. Pues. Y como dejaron ir a Rafael Ramírez y también. Como dejaron ir, desde luego, Claro, también. y a la enfermera, y a Alberto Andrade, y a toda esa gente. Así es. En ese mare magnum que estamos envueltos, entonces, ¿cuál es la salida de la oposición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a seguir esperando que los opositores se pongan de acuerdo para ver si hay un cambio político en el país? O bueno, nos acostumbramos a que el gobierno rojo rojito continúe gobernando hasta que ellos consideren que hasta ahí deben estar. Pues. Vamos a buscar unidad, Florentino. Tenga la absoluta seguridad. Unidad. El pueblo rociano, el pueblo guariqueño, que nosotros desde Acción Democrática vamos a buscar la mayor unidad posible que nos permita derrotar al PSUV en las elecciones del 2024. Estamos convencidos que con organización, con unidad y con voto democráticamente podemos derrotar a este gobierno. Ya lo hemos hecho en la Asamblea Nacional, con unidad, ya lo hicimos aquí en Rocio, aunque no había unidad, pero logramos despojar al PSUV de San Candía, que tenía 9 años gobernándola, primero con el sanjuanero Gustavo Méndez y después con la profesora Mayerlín Colmenares. Y nosotros como organización logramos derrotar al PSUV. Nosotros aspiramos con organización, con unidad y con voto derrotar al gobierno. Solo que tiene que ser, Florentino, con un discurso real, con un discurso no fantasioso. O sea, nosotros no podemos decir, en el 2024 si perdemos se acabó la política. No, nosotros tenemos que decir que vamos a trabajar para ganar y tenemos las condiciones para ganar, pero que si por situaciones nuestras de lanzar 4, 5, 10 candidatos perdemos, pues vamos a seguir construyendo y buscando la manera de derrotar electoralmente a este gobierno. Ha sido un error en la oposición siempre la última elección. Esta es la última. Aquí lo vamos a derrotar, entonces frustramos a la sociedad. Y la sociedad frustrada se va para la abstención, y es lo que le gusta al gobierno. Mientras más abstención haya y más división haya, más tiempo estará el gobierno gobernando Venezuela. Fíjate, tú has sido un consecuente, has tenido el pregón, has salido a la calle a llevar un mensaje de unidad. Me consta porque en todos los sitios donde te he visto participando, estás llamando a la unidad. La unidad, la unidad, la unidad. ¿Hay unidad dentro del CES de Acción Democrática? Totalmente. Nosotros estamos amalgamados como partido, con nuestra diferencia interna, porque nosotros tenemos una gran diferencia con los otros partidos y principalmente con el partido de gobierno, que es que no pueden tener diferencias, porque el que tenga diferencia en el PSUV lo excluyen. En Acción Democrática no. Nosotros practicamos la democracia interna y para muestra un botón. Nosotros tenemos ya más de 20 días con una candidatura distinta a la de nuestro secretario general y aquí estamos en Acción Democrática. No van a haber exclusiones, a menos que un compañero decida irse hacia otra plataforma. Y si eso ocurre, nosotros hemos sido consecuentes con el discurso. Vamos a conversar con ese compañero y esa compañera para que no se vaya, porque producto de la emoción cualquiera puede, lo que llaman en el argot criollo, brincar a talanquera, y se van con Capriles, con María Corina, con el Conde del Guacho, con quiera. Esos compañeros no podemos decirles las puertas están abiertas, váyanse. No, tenemos que conversar con ellos. Por eso andamos en un movimiento interno que va a permitir movilizar al partido, tener al partido ocupado en una situación interna y no voltear la mirada hacia otros factores que nada tienen que ver con la unidad. Miren, nosotros queremos decir, las elecciones primarias son para elegir un candidato de un sector de la oposición, no es el candidato de la oposición, es de un sector de la oposición, como lo va a tener la Alianza Democrática, tendremos un candidato presidencial, como lo va a tener Fuerza Vecinal, como lo va a tener LAPI, que por allí apuntalan a Ecarri, Antonio Ecarri como candidato presidencial. Bueno, cada sector de la oposición elegirá su candidato. Nosotros esperamos que cada candidato ungido ya con esa candidatura de esa plataforma tenga la voluntad de sentarse todos
y discutir la mejor forma para que exista una candidatura unitaria. Pero nosotros respetamos esas primarias. Obviamente que quienes participan en la primaria dejan ver claro el malestar que se siente quienes están participando en estos momentos, debido a que hay personas que están inhabilitadas a través de los organismos competentes, pues, que lo inhabilitaron. El caso de María Corina, que aparece inhabilitada, el caso de Capriles Radowski, De Superlano, hay tres inhabilitados. de Superlano, de Capriles, de María Corina, y bueno, obviamente que el único candidato que les queda por ahí sería Carlos Prosperi. Y ustedes han tenido conversaciones con Carlos Prosperi, que es el que se asoma ya como uno de los de mayor fuerza, porque Prosperi no está inhabilitado y está recorriendo el país hace mucho tiempo. Me parece que está haciendo un gran esfuerzo recorriendo el país, llevando un mensaje. Es un tipo joven, es un profesional, tiene experiencia como diputado, ha estado como autoridad del partido, y bueno, esos son atributos que le confieren para poder ser candidato presidencial. Nosotros queremos dejar claro, Florentino, uno, nosotros no estamos de acuerdo con las inhabilitaciones políticas porque son unas medidas inconstitucionales. El artículo, creo que el 65 de la Constitución, no recuerdo, señala que la única forma de ser inhabilitado políticamente es que tenga una sentencia firme de un tribunal, y la inhabilitación política es una pena accesoria. La principal es la sentencia de un tribunal, que te sentencie por un delito que tú hayas cometido y accesoriamente te llega la inhabilitación. Nosotros no compartimos para nada de Acción Democrática las inhabilitaciones, sin embargo la vemos como una realidad política, no una realidad legal, una realidad política que utiliza el gobierno para apartar del camino a personas o candidatos, líderes políticos que les asomen la posibilidad de derrotarlos. Sin embargo, nosotros apostamos a que esas personas inhabilitadas no se vayan a la abstención, porque eso es justamente lo que quiere el gobierno. Y ese sector de la oposición que tú mencionas, que queda Carlos Prosperi, ahí hay otros candidatos. Está César Pérez Viva, hay Delsa Solórzano, hay 13 candidatos. Nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos. Ese sector de la oposición va a elegir su candidato o su candidata. Nosotros vamos a elegir el nuestro. Carri saldrá por otra plataforma, Fuerza Vecinal tal vez se adhiere a alguien o lanza una candidatura, pero siempre lo hemos dicho y lo repetimos, estamos con la mayor voluntad de sentarnos como partido político y como alianza democrática a construir una candidatura unitaria, y ahí no solamente entra Carlos Prosperi, entran todos los actores políticos para sentarnos a construir una candidatura unitaria que nos permita derrotar al gobierno. Es decir, pasado el 22 de octubre, que es cuando están previstas esas primarias, pasado el proceso nuestro para elegir nuestro candidato, estamos en la mejor disposición, y nuestro secretario general nacional lo ha manifestado, de sentarse con todas las oposiciones a ver si llegamos a un acuerdo para construir una candidatura unitaria. Estamos trabajando en eso, porque estamos convencidos que es la única manera de derrotar al gobierno, con la unidad, con la organización y con el voto. No tenemos duda de eso. Pregúntale a Francia, Acción Democrática todavía no tiene candidato a alcalde o a gobernador para estas elecciones que vienen, porque según en la reunión que hicieron en Acción Democrática el sábado pasado, el partido de un concejal, secretario general del Partido de Acción Democrática en Santa María y Pire, lanzó candidatura a gobernador del diputado Antonio Mugueza y tuvo apoyo. ¿Qué opinas de esa candidatura de Antonio Mugueza? ¿Qué opina de la alcaldesa del Sombrero, Magda Dumbí, como candidata a la gobernación? Nosotros en la Acción Democrática, lo dijimos anteriormente, estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral anuncie las elecciones. ¿Qué elecciones vamos a tener? Si vamos a tener presidente nada más, si vamos a tener gobernadores, si vamos a tener alcaldes conjuntos. En política los tiempos hay que medirlos, ni hay que atrasarse ni hay que adelantarse. Esperemos
que nos anuncien esas elecciones y tengan la absoluta seguridad que nosotros en Acción Democrática tenemos la suficiente madurez política para dar al traste con una candidatura que permita ganar. Si es tener un candidato a la alcaldía propio de Acción Democrática con el apoyo de toda la fuerza, lo tendremos, a la gobernación también, a la presidencia de la República. Por el momento tenemos que esperar que el Consejo Nacional Electoral anuncie la candidatura. Ciertamente el secretario general de Santa María, Simón Pérez, lanzó, no fue que anunció, propuso el nombre de nuestro secretario general regional, Antonio Mugueza, para la gobernación del estado de Guárico. Eso es producto de una discusión que, por cierto, lamentablemente no depende de nosotros. Siempre ha dependido de la dirección nacional. La dirección nacional anuncia los candidatos a las gobernaciones y nosotros en Guárico, en el Comité Ejecutivo Seccional, discutimos las candidaturas a las alcaldías. Pero ese tema de la candidatura a la gobernación lo decide el Comité Ejecutivo Nacional, como lo ha decidido siempre, con Bernabé y con los anteriores secretarios generales. ¿Tú crees que eso debería ser así? No. Que desde Caracas le impongan un candidato, sin duda que no, pero estamos hablando del pragmatismo, de lo que realmente ocurre. Sí, bueno, y fíjate, a nosotros nos mandaron en el 2021 a Octavio Horta. Y fíjate la participación que tuvimos. Nosotros aumentamos de 14.000 votos en el 2020 a casi 50.000 en el 2021. Hicimos una campaña robusta, pero ojalá nosotros pudiéramos tener un candidato o candidata a la gobernación propio de él, pero es que no es, Florentino. Sería ser incongruente con lo que decimos. No basta tener un candidato o una candidata de AD. Nosotros tenemos que ir más allá de Acción Democrática para poder ganar. Yo no quiero, o mejor dicho, yo quiero dejar de seguir teniendo candidatos, solo candidatos. Yo quiero tener gobernantes, ganar la presidencia, ganar la gobernación, ganar la alcaldía, y no solamente tener el ego de que tenemos un candidato propio de AD y perder, o tal vez ganar. Es decir, tenemos que ir más allá de AD, Florentino, tenemos que buscar unidad. Y si nosotros decimos que para construir una candidatura nacional tiene que ser unitaria, tenemos que ser congruentes en las gobernaciones y en las alcaldías, tenemos que buscar unidad con todos los factores políticos para poderle ganar a este gobierno, si no, no le vamos a ganar. Fran Ortega, ¿apoyaría a Zulme Ávila la gobernación del estado de Guárico? En política todo es posible. En política todo es posible. Bueno, hemos llegado al final de este programa. El tiempo en televisión es corto, lo ve uno corto, el tiempo es el mismo. Son los mismos 60 minutos, los 3.600 segundos. Vamos a darle la oportunidad a Fran Ortega para que envíe un mensaje a los compañeros de partido que lo están viendo y que sepan pues que Fran Ortega es un hombre que está llamando a la unidad y bueno, y con el deseo de derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Es un clamor popular. Bueno, Florentino, gracias a este canal Siembra TV por darnos la oportunidad y bueno, invitarnos a que para cambiar este gobierno tenemos que participar todos. No dejemos todo en la clase política. Usted, amigo, usted, amiga, que padece las penurias que vivimos todos los venezolanos, sea parte del cambio. Ayúdenos a construir esa unidad, ayúdenos a construir un nuevo gobierno que nos permita tener un desarrollo, un país en progreso y que permita que esos familiares que tenemos fuera de nuestras fronteras retornen a su país. Solo será posible si toda la sociedad se involucra. No le dejemos esto nada más a los políticos. Todos tenemos que involucrarnos en esto, Florentino, amigos y amigas sanjuaneras. Bien, llegamos al final. No nos queda otra alternativa que despedirnos por el día de hoy, invitarlos para mañana a los Viernes Cultural que transmite Siembra TV a través de su programa En órbita. Será hasta una próxima oportunidad.